Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal, a un nuevo capítulo de este podcast, donde ya saben que traemos distintos invitados que manejan ciertas temáticas para conversar con ellos, para conocer su punto de vista, siempre temas interesantes y que por supuesto ustedes pueden opinar acerca de estas diversas temáticas en los comentarios. En esta ocasión tengo como invitado a Josué Moreno, él está desde España. Bueno, aceptó muy amablemente la invitación y voy a estar conversando un poco con él acerca de algunas de esas preguntas existenciales, ¿no? Vamos a hablar sobre la existencia de Dios, sobre esa percepción también, la percepción humana de Dios. Vamos a estar hablando sobre ciertos aspectos de Jesús de Nazaret. Ya sabemos que incluso la existencia de Jesús se ha puesto en duda por mucho tiempo. Y bueno, estuve escuchando a Josué en un podcast y me parecieron muy interesantes sus intervenciones. Josué, bienvenido, ¿cómo estás? Bienvenido aquí al canal. Hola, hola Salim, muchísimas gracias. Gracias por invitarme, un placer estar aquí en Flecha Antigua y aprovecho para dar un saludo a todos los que nos estén escuchando desde Colombia, España o cualquier parte del mundo. Excelente, gracias por estar aquí. Bueno, como comentaba, yo te vi en el podcast de Jordi Wild, de Wild Project, y estuviste ahí en un debate, ¿no? Con Crespo, del canal Quantum Sí. Fracture. Un debate excelente, ¿no? Clásico debate de toda la vida de un creyente con un ateo para, bueno, dialogar sobre principalmente la existencia de Dios. Bueno, Josué, cuéntame un poquito cómo fue tu experiencia en ese debate, ¿no? En el podcast de Jordi Wild, ¿no? Uno de los podcasts más famosos de habla hispana a nivel mundial. ¿Cómo te sentiste en ese famoso debate, ¿no? Que se ha hecho viral incluso. Pues muy bien, Salim, la verdad fue una oportunidad que no esperaba. Desde aquí le lanzo las gracias a Jordi por la invitación a través de mi amigo Enric. Y muy bien, me lo pasé muy bien. Sentí que el espacio era un espacio abierto, agradable, en el que se quería dialogar sobre temas que nos incumben, buscar la verdad conjuntamente y me lo pasé muy bien. Fue un ratito de debate a veces, de confrontación, pero también de buen rollo, como decimos en España, con Crespo. Entonces fue un tiempo muy guay, ¿sí? ¿A ti qué te pareció? ¿Te gustó? Excelente, ¿no? El debate duró, bueno, fue larguito más o menos, duró su tiempo, pero yo me lo vi todo, no sentí el tiempo, porque además eran dos expositores que manejan muy bien la temática que estaban allí entregando, en el caso de Crespo, que es un divulgador científico, y que es, bueno, un profesional en lo que hace. Y en tu caso también, yo quería preguntarte qué fe exactamente profesas tú. ¿Tú eres católico, cristiano? Bueno, católico y cristiano está dentro del cristianismo. Me refería a que Sí. si practicas alguna religión protestante, ¿no? Que se desprende del cristianismo, evangélico, no Sí. sé. O sea, soy creyente, creo que Dios existe, creo que hay razones para creerlo y específicamente soy cristiano. O sea, la figura de Jesús de Nazaret es la llave para mí hacia el mundo espiritual, entonces me considero cristiano. Sí. Ok, excelente. Bien, una de las primeras preguntas, ¿no? Que se planteó en esa charla, en ese debate que tuvieron, y que también me gustaría pues plantearla acá, fue el tema de la existencia de Dios, ¿no? Si Mm, existe Dios y cuáles serían los argumentos o las pruebas para demostrar su existencia. Y por el otro lado estaba pues el argumento de la postura más atea, que era tratar de comprobar la no existencia de Dios. Ese es un debate eterno y me pareció muy interesante porque planteaban unas cosas muy profundas, ¿no? Sobre todo tú, me llamaba la atención que hacías utilización de recursos tanto de fe como incluso filosóficos y, por qué no decirlo, también científicos, enlazando todos estos elementos pues para estructurar tu argumento. Yo quería preguntarte, ¿siempre has sido creyente o fue en algún momento de tu vida que te convenciste de eso, de la existencia de un creador como tal? sí, mira, yo nazco en una familia cristiana de tradición protestante. Mis padres son ambos teólogos protestantes y nazco en ese contexto. Pero es cierto que soy un niño muy curioso desde muy pequeño y comienzo a hacerme preguntas difíciles en cuanto a la existencia, en cuanto a la idea de por qué el Dios cristiano era el verdadero y no cualquier otro. Entonces paso por diferentes momentos en los que tengo, por así decirlo, crisis o dudas de fe a nivel intelectual. Claro, Lo que sí es cierto, Salim, es que creo que experimenté
un encuentro personal con Dios, o sea, una experiencia mística siendo bastante joven, la cual me marca de por vida en cuanto a la pregunta de ¿Dios existe? Es una pregunta con la que yo no he lidiado mucho, porque después de esa primera experiencia que tengo con Dios, la respuesta es sí, creo que Dios existe, no tengo ningún tipo de duda. Ahora, ¿qué tipo de Dios es? ¿Cómo me relaciono con Él? ¿Cómo habla conmigo y demás? Ahí creo que durante muchos años fui escarbando, estudiando, comprendiendo, y creo que llego al convencimiento de que la fe cristiana es la verdadera, ya cercano quizás a la adultez, quizás alrededor de los 17, algo así, en el que ya empiezo a estudiar un poquito más profundamente. De hecho, me enamoro de algunos autores de la filosofía. Recuerdo leer a Nietzsche, a Maquiavelo, en ese tiempo antes de la universidad. Y ahí comienza un poquito ese caminar. Si bien había experimentado a Dios antes de una manera más, como te digo, ¿no?, más mística o más experiencial, ahí comienza mi caminar más intelectual de descubrir al Dios que se esconde detrás de muchos razonamientos más quizás lógicos o intelectuales. ¿Se puede saber cuál fue tu experiencia, esa que tuviste de niño, que te convenció de la existencia de un Dios, o es algo pues personal? Sí, o sea, hay cosas personales las cuales no contaría porque ocurre en un momento de gran sufrimiento y soledad en mi niñez y en mi infancia, pero a grosso modo es una invasión de paz, de plenitud, de significado, en un momento en el que yo estaba clamando a Dios por, sí, por una confirmación, por un acompañamiento en mi sufrimiento. Y hay un momento en ese caminar en el que, sí, en el que yo siento de una forma bastante clara que Dios me está acompañando, me está abrazando, me está consolando. Y sí, desde ese momento, como te digo, tengo una convicción de que Dios existe, aunque no sepa quizás en muchos momentos cómo categorizarlo o dónde estudiarlo y cómo comprenderlo, sí. Claro, entiendo. Mira, mientras yo veía esa parte del debate donde cada uno exponía sus argumentos, yo hacía una reflexión porque este es un tema que yo he tocado muchas veces en el canal. Yo tengo pues varios años de investigación también tocando diversos temas, entre ellos temas religiosos. Y algo que yo he comprendido, ¿no? Y esto ya es una visión personal que quiero conversar contigo. Yo Mm, entiendo, ¿no?, que la raíz del debate entre la duda, ¿no?, de que exista Dios o no, yo pienso que tiene que ver con la percepción que la humanidad terrestre tiene acerca de Dios, ¿no? Hay una percepción que es la más común, que es la religiosa, no importa pues la religión que sea, básicamente pues cada una tiene sus parámetros para entender a Dios, pero digamos que se entiende como una condición general de que Dios es un ser supremo. Algunos lo ven como algo más paranormal, incluso algunos lo ven como un señor físico sentado en un trono, al cual pues hay que congregarse por lo general en una doctrina, cumplir sus mandatos, si es caso ofrendar, portarse bien, y esa sería la relación general con Dios de la humanidad. Pero por el otro lado entiendo la visión del ateísmo de entender que esa figura de un Dios no es real por los diversos argumentos que ellos exponen, por diversas situaciones, y entonces ahí es donde se genera el debate, ¿no? El debate entre la ciencia y la fe. Pero esa percepción que nosotros tenemos de Dios como humanidad, yo me atrevería a decir que en ambas corrientes hay una parte de verdad, pero también hay una parte de manipulación. Es decir, yo tengo la certeza, y tú me preguntabas cuando hablábamos que si yo era creyente o cómo me catalogaba. Entonces yo te decía, bueno, yo soy más agnóstico, recuerdo que te respondí. sí, Pero realmente no soy agnóstico, digamos que te lo respondí porque no podía explicártelo ampliamente en ese momento por un WhatsApp, sino que dijo, bueno, quizás lo que más se podría acercar para que alguien me entienda es un agnosticismo, es decir, alguien que no puede afirmar 100% de que Dios exista, pero tampoco lo puede negar. Pero en mi caso, y aquí que estamos hablando, yo tengo la certeza vale, de que existe un creador. Es decir, yo no tengo vale, una fe o una creencia de que existe, yo tengo la certeza. Pero así como tengo la certeza de que existe un creador, también tengo la certeza de que no es el Dios que enseñan las religiones.
pero sí es el Dios que, por ejemplo, predicó Jesús. Entonces, parece Vale, como extraño, pero bueno, es un planteamiento muy interesante que, bueno, ahí lo iremos conversando. No sé tú qué opinas de esa claro. visión, más o menos como para iniciar. Cuéntame un poquito más para entenderte mejor, tío. O sea, me dices, ¿tienes la certeza de que Dios existe? Claro, O sea, de alguna manera quizás, igual que yo contaba, ¿no? Tengo convicción de que Dios existe, pero también me dice que tienes convicción de que no es el Dios de la religión. claro. Pero a ¿Cómo, su cómo llegas a vez, esa conclusión? bueno, porque como todo el mundo, desde muy pequeño me inculcaron la religión católica, en mi caso, en tu caso fue protestante, en mi caso fue el catolicismo. Luego fui Mm, creciendo y estudié en colegios evangélicos. Entonces, claro, vale, yo me conocía toda la prédica y la enseñanza del catolicismo desde muy pequeño, pero también cuando entré a estudiar ahí todos los días, porque además era una materia que había que aprobar, nos enseñaban el mensaje, ¿no? Dentro del mundo evangélico. Y a mí me llamaba mucho la atención el mensaje de Jesús. Yo sentía que en ese mensaje había una verdad, pero no podía compaginar con el resto de la doctrina. Entonces nunca claro. llegué a vincularme 100% a la fe evangélica. Entonces comencé un proceso investigativo, como todo el mundo, ¿no? Viendo videos, documentales. A mí siempre me ha apasionado la ciencia. Y incluso en algún momento llegué a cuestionar como tú esa posible existencia de Dios, ¿no? Yo llegué a dudar, decía, bueno, ¿qué tal que no exista? Y ahí empecé a involucrarme en el mundo de los argumentos del ateísmo. No en el ateísmo, porque nunca me consideré ateo, pero sí, Vale, pero sí valoré mucho los argumentos y decía, ellos tienen razón en algo. Y es en el tema de denunciar de alguna forma la estructura religiosa que envuelve la claro. figura de un Dios. Eso lo entendí porque a mí no me resonó nunca la estructura religiosa. Entonces, bueno, en ese proceso de investigación, en algún momento de mi vida me encontré con una investigación muy profunda acerca de la falsedad del Dios del Antiguo Testamento. Es decir, que en el Antiguo Testamento hay un personaje que dice ser Dios, se presentó ante Dios como la humanidad, pero cuando uno lee la Biblia sin el sesgo religioso por lo general, tú te das cuenta de que ahí hay muchas incongruencias y que hay muchas historias que eran de pueblos anteriores al tiempo en que se escribió la Biblia y que fueron simplemente copiadas y adaptadas a la cultura hebrea para, bueno, hay ciertos propósitos ahí que quizás no es el tema de hoy, pero se entiende, ¿no? De que hay una manipulación. Luego llega Jesús en el Nuevo Testamento y cuando se lee el mensaje de Jesús, la verdadera esencia del mensaje de Jesús va en contravía en ciertos momentos de lo que se enseñó en el Antiguo Testamento. Por eso el argumento ateo, cuando Crespo te decía, ¿por qué hay tantos homicidios? ¿Por qué hay tantas barbaries en el Antiguo Testamento? Y yo veía como tú argumentabas esos episodios de alguna forma para que se entendiera que realmente no era como tal Dios el que hacía eso, o quizás eran interpretaciones humanas, o quizás lo hacía, como dicen algunos, porque eran personas que ya no tenían salvación, entonces él tenía la autoridad para borrarlos porque él era Dios, ¿no? Y como es Dios, pues es Ajá, todopoderoso. Y yo decía, el cuestionamiento de Crespo es un muy buen cuestionamiento porque eso tenemos que hacerlo todos. Pero también claro. entiendo la argumentación que tú hacías, ¿no? Para intentar de alguna forma sustentar la fe que todos hemos tenido ante esa pregunta. Y entonces a mí, en mi proceso de investigación, lo que me encajó y lo que entiendo como una realidad es que el personaje que se está hablando en el Antiguo Testamento no es el Dios verdadero. Y el Ya. mensaje de Jesús nos ayudó mucho para entender eso. Entonces, más o menos ahí como para explicar un poco esa visión. Claro, eso es muy interesante, Salim, por un par de cosas. O sea, el Jesús histórico que leemos en los evangelios es un ser espectacular. Y es verdad que cuando te enfrentas a él cara a cara, al Jesús histórico, y lees los evangelios, hay muchos momentos en los que sientes que te interpela. Es como que salta de la página a hablarte a ti mismo. Y nos ha pasado a ti, a mí y a muchísima gente que nos esté escuchando. Y de hecho, yo animo a los que nos estén escuchando a poder estudiarlo por ellos mismos. Pero lo interesante de esto, Salim, es que ese intento quizás de decir, vamos a quitarnos el Antiguo Testamento de en medio porque es de otro Dios y nos quedamos con Jesús, creo que el mismo Jesús no te da permiso para hacerlo, ¿sabes? O sea, cuando a Jesús le dicen, oye, tú vienes a derogar la Torá, ¿no? La ley mosaica, el Antiguo Testamento. Jesús dice, no, 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 es que yo vengo a cumplirla. Oye, cuidado,
que antes de Abraham era yo. Oye, que el Dios de Abraham, de Jacob, de Isaac, ese soy yo. Que la encarnación, que la palabra hecha carne, que el Dios del Antiguo Testamento, al que conocíais quizás por ahí, soy yo. O sea, el tema es muy interesante, porque sea como sea el Dios de la Biblia, la manera en la que más claramente lo vemos es cuando vemos a Jesús de Nazaret. Entonces hay muchos momentos en el Antiguo Testamento en el que estoy de acuerdo contigo que se ven destellos que dices, puf, este Dios parece muy diferente al Dios de Jesús. Y hay que estudiarlos y hay que contrastarlos, pero creo que no podemos caer en el peligro de decir, voy a rechazar al Dios del Antiguo Testamento y me quedo con Jesús, porque creo que entonces Jesús te dice, no, es que conmigo no te puedes quedar sin quedarte con este otro. Sabes que es que somos el mismo, ¿no? Entonces creo que hay que trabajar más por una conciliación de estas dos cosas. O sea, ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué parece que hay momentos en los que ese Dios de amor, de paz, de conciliación, de sacrificio propio, que ocurre con este otro que parece un Dios, como tú dices, ¿no? Sanguinario, homicida, genocida y muchas otras cosas que se han dicho, que creo que, by the way, no lo es tanto como a veces tenemos la sensación de que lo es. Sí, es interesante el planteamiento que tú haces y de hecho lo he conversado en muchas otras ocasiones. Sin embargo, bueno, para seguir aportando a la conversación, ¿no? Porque estamos hablando de la percepción que Sí, como humanidad tenemos de Dios en general. En este caso ocurre algo que por lo general no tenemos en cuenta, ¿no? El Antiguo Testamento aproximadamente data de unos 5.000 años y la misma historia hebrea, ¿no? El calendario que ellos manejan data de unos 6.000 años aproximadamente, ¿no? Esos son los datos que dentro de la fe hebrea pues se manejan. Ahora, si vamos a la realidad, sabemos que eso no es así, sabemos que el tiempo de existencia en este planeta Tierra es mucho más antiguo, ¿no? Hay culturas de más de 13.000 años, por ejemplo la cultura sumeria, incluso hay otras que casi pues no se habla, pero sabemos que hay mucho más historia y que la historia que se cuenta del pueblo hebreo es de un tiempo para acá. Entonces cuando entendemos eso, salen a la luz ciertos textos más antiguos que el mismo Antiguo Testamento, que ya nos narraban de un personaje que es muy similar a lo que en el Antiguo Testamento se llama Dios. No sé si has escuchado, por ejemplo, la traducción de las tablillas sumerias y un personaje que se menciona ahí como Enlil, uno de los dioses del panteón sumerio. Una cultura muy anterior a la hebrea, que de hecho la cultura hebrea copió algunas cosas culturales de esta antigua cultura porque Abraham, el padre de todo este pueblo, era de Ur de Caldea. Él se crió, ¿no? sí, Bajo esa cultura hasta que Yahvé se contactó con él, lo lo llama. eligió, lo llama y bueno, ya de ahí en adelante comienza una nueva cultura. Entonces, esto es importante porque a veces nosotros tomamos, por ejemplo, los textos bíblicos como si fuesen los únicos o los más sagrados o como de pronto no hay más para entender ciertos fenómenos que ocurren allí. Entonces es bueno leer de todo un poco, pero siempre con mesura porque no todo lo que se lee es cierto. Hay mucha manipulación, hay muchas traducciones y en eso hay que tener mucho cuidado. Ahora, cuando tú hablas de Claro. Jesús y la... Sí, perdona, Salim. Sí, De hecho, adelante, adelante. solo por apuntalar ahí un poquito, o sea, de hecho, lo interesante que se está haciendo ahora en la academia, en toda la parte de estudios de la Torá o de la Biblia hebrea, es estudiar esos libros en relación a el resto de libros o literatura de la antigüedad en la proximidad de las otras culturas. De hecho, por ejemplo, ha traído mucha luz a la hora de entender cómo funciona el Génesis. Tú me decías, ¿no? El Génesis data de no sé cuántos años. O sea, la idea de lo que trata el Génesis trata de un acontecimiento que no ocurre hace 6.000 años. Trata de un acontecimiento que ocurrió hace muchísimos más. De hecho, si nos remontamos a millones de años, trataría justo ese momento en el que Dios decide crear el universo por completo. Y lo interesante es que cuando leemos ese Génesis a la luz de los otros Génesis, por ejemplo, del Gimalaes o del Uma Elis, que son los génesis de mesopotámicos, egipcios, ¿no? Como tú me decías, cananeos, sumerios. Es muy interesante que hemos visto que hay similitudes, lo Sí, cual no es como muchos dicen, no, es que el origen hebreo vino a copiar el resto. No, el origen hebreo lo que hace en el Génesis hebreo es dialogar con el resto, es contrastarlos. De hecho, es un texto que muchos académicos dicen que es un texto apologético, en el sentido de que viene a decir, oye, que el Dios de los hebreos es mejor que los otros.
porque de hecho el Dios de los hebreos, como le dirá más tarde Dios a Moisés, es el único que es. El resto han sido hechos, son creaciones de ese Dios central. Entonces sí, es muy interesante y muy importante leer los textos en su contexto. Porque hay veces que si cogemos el libro de Josué, que yo por ejemplo lo citaba en el debate del White Project, y lo leemos como si fuera un periódico del 2023, septiembre, en España, cometemos un error muy grave, que es Claro. entender que ese texto no está escrito por Josué 2023, sino que está escrito por un señor en su contexto, que el lenguaje no significa lo mismo que el mío, que es otra cultura, otra forma de entender las cosas, otra forma de usar las metáforas. Entonces, sí, creo que tenemos que leerlo en su contexto para en muchos momentos sorprendernos y no hacer que el texto diga lo que yo quiero que diga, sino ver lo que está diciendo realmente. Claro, en eso estoy totalmente de acuerdo contigo, porque incluso en muchas de las interpretaciones que hoy se asumen como verdades absolutas, precisamente cometen ese error, ¿no? Tratar de entender y leer el texto, pues como si hubiese pasado la semana anterior. Resulta que en muchas de las palabras que están traducidas allí, bueno, quieren decir otra cosa. También en las traducciones sabemos que cuando se pasa de un idioma a otro va perdiendo un poco el sentido. Entonces, por eso es importante lo que se está haciendo ahora, ¿no? Una investigación más profunda de textos Muy importante, antiguos para claro. entender más qué ocurrió en el pasado, ¿no? Y no, y estoy de acuerdo contigo. De hecho, lo que te decía ahorita de los 6.000 años no es ni Sí, siquiera algo científico, no sustentado. Esto es una de las creencias, ¿no? Dentro de la religión del judaísmo, donde ellos tienen una cuenta calendario que según ellos van por el año 5800 más o menos, desde el año cero de la creación del mundo, ¿no? Eso ya es una percepción de ellos, que no de todos, sino los más ortodoxos, que creen que eso fue así, pero evidentemente, como tú lo estás diciendo, cuando ya se estudian otras cosas, se sabe que, bueno, aquí estamos hablando de muchísimo, muchísimo tiempo atrás. Ahora, me pareció interesante cuando hablabas ahorita de la relación de Jesús con el Antiguo Testamento. sí, Hay varias, cuando uno lee todo eso, hay varios momentos donde parece o aparece, ¿no? Hay escrito esa asociación, de esa relación, ¿no? Que podría sí, tener Jesús con el Antiguo Testamento, pero sin embargo hay otras ocasiones donde Jesús parecería contradecir sí, 100%. las leyes que se establecieron en el Antiguo Testamento, cuando dice, oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente, la famosa ley del talión, más yo Pero os yo os digo, digo, claro, perdonar a vuestros enemigos. Entonces, por eso él le cuestionaban en el tema de la ley que tú decías, y él decía, no, es que yo no vengo a abolir la ley, yo vengo a cumplir la ley de los profetas. Y yo cuando leía eso yo me cuestionaba, bueno, él vino a cumplir esa ley, cuando él menciona yo vengo a cumplir la ley, realmente era la ley de Moisés la que él estaba haciendo cumplir, porque lo intentaron apedrear muchas veces por ir en contra de esa ley, o era una nueva ley que él venía trayendo y enseñando, una ley más amorosa, más llena de mansedumbre, de justicia. Entonces, esas son de las cosas que también son muy interesantes. Y otro elemento que también hace parte de todo el proceso investigativo cuando uno estudia los distintos concilios que se han hecho, yo supongo que cuando de pronto alguna vez lo habrás oído, hubo dos concilios muy importantes, porque sabemos que después de la muerte y resurrección de Jesús, él se va, ocurrió algo, ¿no? Y es que los apóstoles empezaron a ser perseguidos desde el rabinato judío y también desde Roma, porque, bueno, el mensaje de Jesús había generado, pues, un antes y un después, ¿no? Partió la historia en dos. Entonces, el rabinato vio esto como un peligro y también dentro del mismo cristianismo había mucha confusión porque ellos eran de ese pueblo y llega Jesús con un mensaje que cambiaba muchas cosas y en algunos momentos ellos no sabían qué hacer. Entonces hubo un momento donde los apóstoles se reúnen, hay ciertos vestigios de esto en Hechos, el famoso concilio de Jerusalén. El concilio de Jerusalén, ellos determinan cierta separación entre el mensaje de Jesús y la tradición, pues que ellos estaban más acostumbrados, que era la tradición de las enseñanzas judía. judías, claro. Entonces ellos ahí hacen una separación para que de ahí en adelante ellos estuvieran más centrados en el mensaje de Jesús. Entonces ahí yo me preguntaba, bueno, pero si son lo mismo, si es el mismo mensaje, es el mismo Dios, ¿por qué en lugar de separar no lo unían? Y curiosamente, en el año 100 aproximadamente se dio el sínodo de Yamnia, que ya este no fue por parte de los apóstoles de Jesús, obviamente porque ya habían fallecido,
sino que fue por parte de ciertos rabinos judíos con mucho poder, que ellos se reúnen ahí y por todo el revuelo que había causado el mensaje del Cristo, ellos hacen lo mismo, ellos separan las enseñanzas judías de lo que podía haber contaminado, según ellos, del mensaje de Jesús. Sabemos pues que ellos no aceptaron a Jesús como su Mesías. De hecho, pues estuvieron trabajando fuertemente para que él fuese quitado de en medio. Y entonces esa es la duda que genera, ¿no? ¿Por qué, si eran de lo mismo, por qué hubo esa división? Esto es una cuestión pues que muchos se han preguntado. ¿Qué opinas tú de eso, no? De ese proceso donde parecería en algunos momentos como que se le enlaza, pero en otros momentos parecería ir en contra, y estos dos concilios donde se separan ambas corrientes de enseñanza? Claro, has dicho muchas cosas, tío. Entonces, es difícil responderte a todo eso. O sea, hay un par de cosas interesantes sobre la figura de Jesús y su relación con el Antiguo Testamento. O sea, hay muchos momentos en los que, como tú dices, ¿no? Parece que Jesús está diciendo, oye, yo estoy aquí, ¿no? Trayendo una cosa completamente novedosa, nueva, rupturista. Y hay otros momentos en los que parece que dice, oye, no, que yo no vengo a romper nada, vengo a continuar el tema. Lo que creo que está ocurriendo, y que creo que Jesús lo deja claro en el Sermón del Monte, es que Jesús viene a encender la luz, tío. O sea, hay una parte en la que el ser humano en su caminar con Dios está intentando entender, conocer, ¿no? Está de una manera progresiva, siendo consciente de cosas que ocurren, y en ese caminar el ser humano ve, me gusta siempre poner esa metáfora de que ve las cosas en blanco y negro. Una vez que Jesús llega, Jesús le pone Full HD y 4K. Sí, A todo color. Es que de repente tú estás en una habitación en la que supones que hay cosas y Jesús enciende la luz. Si te fijas desde el Antiguo Testamento, desde Abraham, que tú lo mencionabas antes, hay un momento en el que Dios camina con el ser humano, empieza a caminar con Abraham. Si tú te fijas en la consecuencia de la ley mosaica, después con después con los jueces, con los reyes, con los profetas, ¿no? Hay un momento en el que la sensación es como una especie de crescendo, que diríamos en música. Hay una sensación de progreso en la cual Dios va dando cada vez más revelación de sí mismo. Hasta en el último momento, el último trecho, ¿no? En el que aparece Jesús de Nazaret, en el que es como que toda la ley viene a asumir la plenitud. Por lo cual, Jesús viene a ser el fin del eslabón. O sea, no viene a romper con lo anterior, porque está culminando lo anterior, está acabando de subir la cuesta, ¿sabes? De hecho, cuando tú, por ejemplo, te fijas en la ley mosaica y después te fijas en la ley, por ejemplo, de los profetas, hay un sentido de avance, de comprensión por parte del pueblo de lo que Dios quiere, ¿sabes? De hecho, por ejemplo, tú te fijas o lees al profeta Oseas, ya Oseas dice, ¿no? Por parte de Dios, yo no quiero sacrificios, yo quiero un corazón limpio. Eso suena mucho a lo que dice Jesús. sí, sí, claro. Porque hay un sentido de progreso, de caminar, de despliegue, porque de hecho la relación, que tiene mucho sentido, si lo piensas, Salim, si es verdad que el Dios de la Biblia es un Dios personal, es un Dios que se acerca al ser humano donde el ser humano está y desde allí camina con él. A mí me gusta mucho pensar en la idea de Dios como un adulto que se está acercando a un niño muy pequeño. Cuando te acercas a un niño muy pequeño, a la hora de comunicarte con él, tienes que usar palabras muy sencillas. Tienes incluso que a veces balbucear y hacer sonidos, para que el niño te entienda, te preste atención. Yo creo que hay un punto en el que Dios está balbuceando con los seres humanos para que le entendamos. Y en ese caminar de balbuceo finalmente nos lleva hacia la adultez. Y la adultez es ese momento en el que Jesús dice, oye, que yo soy la plenitud, que yo soy el fin de la historia. Ahora, ¿no? Se os ha dicho esto, pero fíjate que es muy interesante. Dice, se os dijo esto por la dureza de vuestro corazón. Es decir, no estabais ready para escuchar la historia completa, más yo os digo, ¿no? O sea, se os puso el listón aquí arriba, esto del ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo que la plenitud es amar a tus enemigos, ¿no? Es que yo no vengo a romper la ley, vengo a completarla, vengo a expandirla, vengo a ponerle color y Full HD, Claro, ¿sabes? claro, claro, entiendo el punto, ¿no? Como que la presencia de Jesús ayudó a completar el mensaje, a comprenderlo muchísimo más y a poner ese eslabón definitivo para que, bueno, como se dice, ¿no? La gente realmente se acercara a Dios y, bueno, tuviera la salvación a través del Hijo, ¿no? Como se enseña. Claro,
Y fíjate que, por ejemplo, hay momentos en los que cuando Jesús habla, ¿no? Dice, ninguno ha visto al Padre, refiriéndose a Dios, ¿no? O sea, esto es muy profundo lo que está diciendo Jesús. Dice, oye, que ninguno de los que aquí estáis, que creéis conocer a Dios, lo habéis visto nunca. Más el que a mí me ve, ve al Padre. Y luego, pensando en esto, Pablo, cuando escribe una de sus cartas, va a decir, oye, que la imagen visible del Dios invisible es Jesús. O sea, el Dios al que no podemos entender, al que vemos de manera invisible, al que lo vemos detrás de unas cortinas, ¿no? Ahora lo vemos claramente en la persona de Jesús. Esto es muy profundo a nivel teológico, porque es la pregunta de, oye, ¿cómo es Dios? La respuesta es, mira a Jesús. Si quieres saber cómo es Dios, mira a Jesús. Sí, sí, recuerdo esa enseñanza. Ahora, yo en eso también entiendo lo siguiente, ¿no? Para aportar a la conversación. Yo digamos que cuando pienso, ¿no? en la figura, por así llamarlo, de un creador, a mí esa percepción general que se tiene, que es desde la antigüedad, ¿no? De que Dios, por ejemplo, en el Antiguo Testamento se enseña de que caminó prácticamente corporalmente con el pueblo, está en medio del pueblo. Esa percepción de que Dios es alguien, de que puede habitar en un templo, como se enseñó desde el pasado, incluso de que pedía sacrificios de sangre, que es algo que se repite en casi todas las culturas. A mí esa percepción o esa imagen me dista mucho de lo que yo puedo entender de lo que es realmente un creador, que se acerca mucho a lo que Jesús enseñó. Jesús decía, y acabas de mencionar ahora, nadie ha visto al Padre, sin embargo en el Antiguo Testamento sí lo veían. O decían, no habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. O también en enseñanzas que él entregó a sus apóstoles, decía que Dios es luz inaccesible que ningún ojo puede ver, pero él hablaba cara a cara con Moisés. Entonces, como que uno dice, o aquí hay, o aquí hay algo que no hemos podido entender, o Jesús está hablando de una cosa y Moisés estaba viendo otra cosa. Porque además, cuando vemos dentro de las enseñanzas de Pablo, que tú las mencionabas ahorita, a mí me llama Sí, mucho la atención el discurso que él le da a los atenienses en sí, Hechos, cuando les dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado exacto. por manos humanas como si necesitase de algo, porque él Claro. es quien da vida, aliento y todas las cosas. Entonces, a mí ese discurso obviamente se me aleja de la tradición cultural incluso y la percepción que se tiene de Dios. Yo te decía, yo tengo Pero la... fíjate, Sí, Salim, adelante. que ningún judío pensaba que Dios estaba en el templo. No, porque ya O no lo sea, la estaba, idea, obviamente. o sea, O sea, físicamente, sí. esa idea pagana de que Dios lo tienes en algún tipo de cubículo, eso no lo creía un judío. Que los judíos podían entender que había lugares en el que la santa presencia de Dios podía estar o podía aparecer, o de hecho venía en un momento del año a encontrarse y a recibir ¿no? la expiación de los pecados del resto de las personas. Pero en ningún caso creían que Dios habitaba en templo hecho por manos humanas. De hecho, eso lo dice en muchísimos momentos el Antiguo Testamento, ¿no? Yo habito no en templos, sino en la alabanza de mi pueblo, diría en el Antiguo Testamento, ¿no? O sea, hay un concepto en el que Dios habita no en templos hechos por humanos, no en los sacrificios de los humanos, sino en una humildad de corazón, en una entrega de los unos por los otros, en un momento de alabanza del resto de las personas, lo cual, de nuevo, resuena mucho con lo que dice Jesús. Y es interesante, por ejemplo, ahí, Salim, en relación a lo que comentabas y a lo de Jesús, ese momento en el que Jesús se presenta delante de los religiosos, a los religiosos les enfurece muchísimo que Jesús está mencionando al profeta Daniel. Daniel 8, exactamente, cuando él dice, oye, el Hijo del Hombre, Sí. que baja de las nubes. Claro, la gente hoy lo lee y dice, a ver, Jesús no dijo en ningún momento que era Dios. Pero casualmente, los religiosos de la época sí que entendieron que estaba diciendo esto. Porque cuando Jesús menciona directamente Daniel 8, diciendo yo soy el Hijo del Hombre, el que baja de las nubes, no, al que toda potestad es dada, que está a la diestra, o sea, evidentemente ahí hay una conexión directamente de decir, este chavo está diciendo una cosa chunguísima, blasfemia, hay que cargárnoslo, ¿no? Entonces,
hay una conexión directa por cerrar un poco esta parte del Jesús histórico con toda la tradición judía anterior de los profetas, del cumplimiento y de toda la ley mosaica que Jesús viene a reinterpretar, si quieres, o terminar. Luego, sobre lo que me decías de los concilios, es muy importante, que también me mencionabas antes una cosilla, diferenciar entre la sistematización y la estructura religiosa de la relación o el encuentro del ser humano con Dios. O sea, es muy difícil para el ser humano intentar sistematizar la teología, sistematizar el encuentro religioso. Es muy complejo. Y de hecho, si te fijas en todos esos concilios, lo que estamos intentando los seres humanos y los cristianos es intentar poner palabras a cosas que hemos vivido que no somos capaces de ponerlas del todo, ¿no? Hay un esfuerzo de concretizar en los credos aquellas cosas que entendemos, que pensamos, que sentimos, que hemos experimentado de nuestra relación con Dios, que no es sencillo. Entonces no debería de sorprendernos que hay muchos momentos en los que la Iglesia, es decir, los seguidores de Jesús, hagan una representación regular del propio maestro, ¿sabes? Porque no es sencillo, no es fácil. E incluso cuando queremos verbalizar cosas, es muy normal que comuniquemos las cosas mal o que incluso a la hora de comunicarlas demos a entender cosas que realmente no pensamos. ¿Me entiendes? Sí, claro, es normal, normal que ocurra. Y más en temas tan delicados, ¿no? Que además Claro, no son fácilmente comprensibles. Y, y- claro, y exacto. de eso se trata, o sea, en eso estamos como humanidad. Lo interesante de todo esto es que nosotros buscamos lo trascendente. Quizás algunos lo hacen desde la ciencia, porque dentro de la ciencia hay fe también. Por Claro, ejemplo, decir que el origen del universo fue a través del Big Bang, que es la teoría más famosa, eso es fe, porque nadie estuvo ahí para saber cómo fue eso, ¿no? Entonces siempre hay un poco de eso. Dentro del mundo religioso se busca de distintas maneras la espiritualidad o el trascender. El ser humano, yo, yo diría que nosotros fuimos creados o estamos programados para buscar eso, ¿no? Para buscar el bien, para buscar, como algunos lo perciben, quizás para buscar llegar a Dios. Algunos otros lo percibirán, bueno, para buscar ser un mejor ser humano. Algunos otros lo percibirán, bueno, para descubrir los misterios más grandes del universo, pero siempre vamos enfocado a eso. Y eso es lo importante de estos compartires de conocimiento, ¿no? El poder tomar de cada percepción algo que me pueda ayudar a mí a entender lo mío incluso, o a ver algo pues que antes no estaba viendo. A mí me llama mucho la atención también que tú lo decías ahorita cuando Jesús afirmaba, el que me ve a mí ha visto al Padre, el Padre y sí. yo somos uno y el mismo. A mí eso me impacta mucho y también siento que en muchos casos como tú lo mencionas, se explica de pronto no de la forma más correcta, porque incluso es difícil de comprender. Bueno, uno se pregunta, bueno, ¿cómo así que Jesús era Dios? ¿Era Sí. el Espíritu de Dios literalmente encarnado en un cuerpo físico? ¿O fue que Dios se materializó? ¿O Jesús estaba exagerando? O sea, ¿cómo se interpreta? Sin embargo, bueno, yo personalmente, ¿cómo lo interpreto? Para mí Jesús primero no era un hombre común y corriente. Yo me atrevería a decir que Jesús ni siquiera era un hombre de la tierra como tal, más allá de que nació aquí, no era un hombre común y corriente, era un hombre especial. Obviamente, como él mismo decía, él era el enviado, el Hijo de Dios. Entonces, bajo esa condición, Jesús hacía cosas que ningún otro hombre en la historia ha podido hacer. Pues podemos hablar de los milagros, podemos hablar del mensaje que trascendió los tiempos, podemos hablar de que venció la muerte de manera consciente, porque si bien es cierto que hay personas que han regresado a la muerte, Jesús antes de morir ya sabía que se iba a morir y sabía que iba a resucitar. Es decir, tenía un Sí. control 100% consciente de lo que estaba haciendo, de lo que iba a hacer y de lo que iba a suceder incluso en el futuro de la humanidad, porque dejó profecías. Entonces estamos ante un hombre excepcional que no ha vuelto a existir, no ha vuelto a nacer, tenía digamos que un propósito especial. Entonces, bajo esa condición, yo me atrevería a decir que Jesús, cuando caminó, cuando se expresaba, cuando anduvo acá en el planeta con la gente, Jesús mostraba una imagen que reflejaba la imagen del Creador.
Es decir, reflejaba las condiciones con las cuales la ley de la vida se manifiesta en los universos. Entonces voy a explicarlo de otra forma. Nosotros entendemos, siempre hemos comprendido que, o le hemos llamado de que Dios es amor, Dios es omnipresente, es inmutable, es vida, bueno, todas las condiciones que nosotros lo podríamos entender, ¿no? Nuestra dimensión humana. Y Jesús manifestó todo eso a través de una figura humana. Pero si nosotros vamos a la misma creación, eso también se manifiesta. Por ejemplo, uno lo ve en el sol, aunque para la ciencia el sol no es un ser vivo. Yo estoy convencido de que el sol y el universo está repleto de vida, porque es la manifestación de la creación. Yo no puedo entender de que un creador que es vivo vaya a crear una creación muerta para que en medio de esa creación muerta haya un único planeta con una creación viva. Eso no tiene ningún tipo de lógica ni sentido. De hecho, la vida de nosotros depende del sol. Por lo tanto, el sol tiene que estar vivo para darnos vida. Entonces, el sol refleja el amor, porque el sol no juzga, el sol ilumina para ricos, pobres, y Jesús hablaba igual con todos, con el pobre, con el rico. El sol ilumina para el enfermo, para el que está sano, incluso para el que es malvado y para el que es un santo. No tiene discriminación. Y esa fue la imagen que reflejó Jesús. Entonces lo que yo entiendo cuando él decía, el que me ve a mí ha visto al Padre, es que Jesús encarnó todas las leyes que manifiestan la vida en la creación y las hizo carne. Es decir, ¿cómo nosotros entender el amor? Hay que ver cómo Jesús enseñaba, cómo Jesús trataba a la gente. El amor de manera física, es decir, cómo lo manifestaba. La justicia, él la manifestó. Entonces, todas esas condiciones es lo que, si nosotros tenemos que imaginarnos al Creador o verlo en nuestra dimensión física, eso lo mostró Jesús. Lo mostró Jesús en cuerpo, lo mostró Jesús en espíritu, en pensamiento, en acciones. Entonces, eso también cuando él decía, cosas como esta vosotros podéis hacer. Y él nos enseñó que nosotros también podríamos reflejar esas mismas condiciones. Obviamente no en este momento, porque como humanidad estamos en un proceso, pero yo diría que tenemos el potencial para lograrlo. Entonces, para mí eso es una de las cosas más valiosas dentro del mensaje de Jesús, y es que empoderó al ser humano. Empoderó al ser humano para decirnos, ustedes no son poca cosa, ustedes tienen unas condiciones que si las descubren y se conectan con ellas, pueden llegar más o menos al nivel que yo mostré. No sé qué percepción tienes tú de Jesús como hombre, es decir, ¿lo catalogas como un hombre terrestre con unas condiciones especiales o crees que era un hombre que encarnó pero quizás de otra dimensión? ¿O cómo percibes tú a Jesús? O sea, el Jesús que encontramos en sus biografías, en los evangelios, es un Jesús 100% humano, o sea, Claro, plenamente humano, diríamos. Es un ser humano, era un hombre, obviamente. que tiene sed, que tiene hambre, Hambre, le que se dolía todo. cansa, que hay cosas que desconoce, que hay momentos en los que se siente desconectado de Dios también, igual que nos pasa al resto de los seres humanos. Y a la vez, la maravilla y la locura que emanan de la figura del Jesús histórico es que dice ser el yo soy, ¿no? Ese Dios del Antiguo Testamento con el que está directamente conectando con todas las profecías, con el Dios del Antiguo Testamento que justo venimos hablando, ¿no? Y ahí ocurre algo que durante siglos la tradición cristiana ha intentado comprender de forma simultánea. ¿Cómo es posible que sea plenamente humano y plenamente Dios, ¿no? La conclusión a la que llegamos es esta idea de que el Dios creador del universo en una de sus personas se materializa, se encarna, ¿no? Se abaja, se humilla a sí mismo hasta el punto de convertirse en átomos, en carne y hueso, para acercarse a los seres humanos. Lo cual es una cosa extraordinaria, ¿no? Es el Claro. Dios creador del universo haciéndose pequeño, haciéndose material, haciéndose ser humano con todas las limitaciones que eso implica para hacerse entender, ¿no? Antes hablábamos de la dificultad de entender a Dios. Es muy difícil para el ser humano entender a un Dios que está mucho más allá del mundo material que podemos comprender. Y lo extraordinario del Dios del cristianismo es un Dios que ante la incapacidad del humano de entenderle, se convierte en un propio ser humano, ¿no? Se limita, se hace pequeño, se abaja para encontrarse con el ser humano y de esa manera
comunicarse, transmitirle la verdad que el ser humano está buscando de forma desesperada y en última instancia reconciliarse con él. Entonces creo que en el Jesús histórico vemos esa dualidad maravillosa de el Dios creador y el humano con todas sus limitaciones. Ambos de una manera bella, increíble y difícil de comprender, sí. Ahora, cuando tú mencionas el Jesús histórico, ¿a qué te refieres exactamente? Porque incluso ahí sabes muy bien que hay muchas teorías que dicen que Jesús no existió porque no hay pruebas de su existencia más allá de los evangelios. Eso es lo que dicen algunos. Cuando te refieres al Sí. Jesús histórico, es aquel que bueno, estaría comprobado más allá de los evangelios que caminó sobre la tierra. ¿Qué opinión tienes tú ante Sí, o esa teoría sea, de que Jesús no existió? sí, o sea, Salim, hoy en día afirmar la no existencia de Jesús es un suicidio académico, la verdad. O sea, no hay prácticamente nadie hoy con peso en la academia y que sea serio que defienda semejante cosa. La existencia de Jesús no únicamente la defienden los evangelios, que aún así hay que decir, ¿no? Los evangelios son fuentes históricas fiables y que los propios historiadores las tratan como fiables. De hecho, hay muchas cosas que conocemos del siglo I en la zona de Judea y Galilea gracias a lo que dicen los evangelios. Pero aún así, tenemos pruebas históricas del personaje histórico de Jesús de Nazaret, no únicamente los evangelios y el resto de cartas. Tenemos 11 fuentes independientes que hablan del Jesús histórico, como puede ser Tácito, Marrabás, Apiano, el Talmud judío, los evangelios, Pablo, y eso es, y nunca me cansaré de decirlo, eso es muy sorprendente, porque que haya 11 fuentes independientes de un personaje de clase baja, judía, que no se movió prácticamente de Galilea, es una cosa extraordinaria, ¿no? Que nadie esperaría. Porque de hecho, de figuras como Julio César o como Alejandro Magno, tenemos muchísimas menos. De hecho, en muchos de ellos contemporáneos tenemos muchas veces una. Y en el caso del Nazareno tenemos más de 11. Lo cual señala que, claro, que fue un hombre tremendamente extraordinario. Por lo cual, no, negar la existencia de Jesús hoy no tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido. De hecho, o sea, los historiadores más importantes hoy, incluso en la figura de Jesús, que no son cristianos, como puede ser Bar Ehrman o en España Piñero, creen evidentemente que Jesús existió, creen que los evangelios son biografías fidedignas del Nazareno y evidentemente la cosa en la que no están de acuerdo con los cristianos es que ese Jesús fuera quien dijo ser. Claro. Pero incluso estos mismos historiadores ateos creen que evidentemente Jesús tenía una percepción de sí mismo bastante alta. Sí. Por lo cual, esa conclusión que a veces la gente hace de decir Jesús era un gran maestro, ¿no? Era una persona interesante a nivel moral, pero no era Dios, es peligrosa, tío. Es peligrosa porque no sé si es posible, ¿no? C.S. Lewis decía eso, de que no podemos coger a Jesús y cogérnoslo como un mero maestro, porque o bien era un maestro mentiroso, o bien era un maestro que estaba completamente loco. Y si es mentiroso o loco, buen maestro no es. Entonces, creo que podemos asumir que Jesús o era un mentiroso o un loco, o que realmente era quien decía ser. Pero Jesús afirmó cosas de sí mismo, como veníamos hablando, que son tremendamente revolucionarias. Sí. Claro, él tenía una certeza de lo que era, tenía plena autoridad de lo que era y por eso lo decía con la fuerza que lo decía, porque cuando alguien, porque parecería, ¿no? Quien de pronto no cree mucho en la figura de Jesús dice, bueno, pero él era un egocéntrico o estaba loco o estaba chiflado o cualquier cosa porque las cosas que decía, pues nadie se atrevería a afirmarlas. ¿Cómo yo voy a decir que yo soy Dios encarnado? ¿Cómo voy a Claro, decir yo pues que claro. antes de Abraham yo era así, como le decían los mismos judíos, no tienes ni 50 años y ya conociste a Abraham, y Abraham pues era mucho tiempo atrás. Entonces, aquí incluso en los mismos textos bíblicos, en alguna Biblia se pone en esa parte, se habla de la preexistencia del Cristo. Entonces estamos hablando de que la esencia que encarnó en ese cuerpo físico es preexistente al tiempo de la tierra. Porque estamos Claro. hablando de una de las fuerzas creadoras. Se habla de la Trinidad, ¿no? El Padre, el Espíritu Santo y el Hijo. Entonces son las fuerzas creadoras que los gestaron el todo.
Por lo tanto, la figura de Jesús es un tiempo específico donde una de esas fuerzas o esa fuerza encarna, ¿no? En ese cuerpo que caminó, era humano, tenía las mismas, como tú lo decías, las mismas necesidades humanas, evidentemente, eh, pero con una autoridad plena de lo que decía y sentía. Entonces, nosotros no estamos acostumbrados como humanidad a eso, ¿no? Por lo general, cuando una persona afirma ser algo, bueno, la gente le puede creer o quizás si muestra algunos argumentos o acciones que sustenten esa afirmación puede tener cierta credibilidad. Pero es que al nivel que lo hizo Jesús, es decir, la forma en que él sustentó lo que dijo que era, eso nunca se había visto. Claro, Por eso lo que tú eso es decías, ¿no? extraordinario. Tantas referencias históricas de un personaje que, bueno, era de ahí del pueblo, que no tenía gran autoridad dentro de los poderes de esa época, mas sin embargo logró hacer un hito histórico que hoy en día, más de 2000 años, se sigue hablando de él y bueno, todo lo que se generó. Ahora, hay Claro, algo... Salim, Sí, adelante. lo esperable de un personaje histórico, de un hombre de clase baja, de padre carpintero, de la ciudad de Nazaret, ¿no? Criado en Belén y que se mueve por Galilea y Judea, lo esperable es que no hubiera habido ningún tipo de registro histórico de ese señor. O Claro, sea, tendría que haber pasado sin pena ni gloria. Es una persona, como hablamos, de clase baja, que no ha hecho nada realmente relevante, ¿no? Entonces, la pregunta que nos hacemos muchas veces es ¿por qué tenemos 11 fuentes independientes y diferentes hablando de su vida, de su muerte y de su aparente resurrección? claro. Claro, porque no tiene sentido. Yo siempre lo digo, es una bandera roja en la historia que dice, oye amigos, aquí está ocurriendo algo, ¿no? O Claro, ahí sea, ocurrió hay algo. algo en este personaje que es tremendamente extraordinario. Mm. Ahí sin duda alguna ocurrió algo, ¿no? Pues yo tengo también, estoy convencido de eso, de que la forma en que se muestra Jesús en la mayoría de las ocasiones es en algunos casos limitada, en otros casos también un poco tergiversada, porque yo siempre he pensado que ha habido una especie de conspiración histórica para desmeritar ese hecho, eso que ocurrió con Jesús, ¿no? Las distintas teorías de que Jesús no existió, de que, bueno, de que lo de la resurrección o el tema de los milagros, ¿no? Como se llaman, es falso, de que Jesús es una copia de otros dioses paganos por el tema de que, Sí, de la de fecha, Osiris, sí, sí, todo eso, sí, eso es una teoría muy famosa. Bueno, distintas sí, cosas, ¿no? Que se han tejido en torno a la figura de Jesús para de alguna forma desviar la atención, tanto así que cuando hoy en día hablamos de Jesús, eh, bueno, se cree que solo es algo religioso. Yo diría que no. Yo diría que ese evento es algo que le compete a toda la humanidad. Porque yo también considero de que si bien el cristianismo es la doctrina, ¿no? Que lleva la bandera en la difusión del mensaje de Jesús, yo considero que Jesús no vino a fundar religiones como tal. Porque, a ver, muchas de las, tú lo decías, ¿no? La estructura religiosa del cristianismo en este caso, se basa en estructuras religiosas de religiones más antiguas que el mismo cristianismo. Por ejemplo, el tema del diezmo. Bueno, Jesús nunca habló del diezmo, más sin embargo se hablaba en el Antiguo Testamento y bueno, se asocia esa ley a la doctrina que seguiría el mensaje de Jesús. Más allá de que él directamente no habló del diezmo, del 10% de lo que producía, eso fue en el Antiguo Testamento. El tema del templo, de la adoración en un lugar físico. Si bien Jesús fue y predicó en el templo, estuvo muchas veces allí, claro. dentro de sus enseñanzas no hay un mensaje muy claro de que si tú no vas al templo, entonces no eres digno de Dios. Simplemente él llamaba a un corazón arrepentido, él llamaba a la transformación Claro. y eso digamos que caracterizó su mensaje más allá del el culto tradicional que siempre se ha tenido. Entonces, por eso yo creo que a veces cuando la gente que quizás no resuena mucho con la estructura religiosa, se cohíbe de encontrar un mensaje que tiene muchas cosas positivas. Adelante. Claro, o sea, Salim, ahí hay un error que cometemos muchas veces y es entender que lo que Jesús de Nazaret trajo fue un códex o un nuevo código ético sobre el que caminar y va a decirnos, ¿no? Cómo debemos de vivir nuestra vida. Te va a decir, oye, haz esto, ¿no? Como tú decías, ¿no? Ve a una iglesia, da tu diezmo, compórtate así, cásate con ese tipo de persona.
lo chocante que cada vez que encontramos al Jesús de los evangelios es que no te dice ninguna cosa de esa, ¿no? O sea, Claro. Jesús dice, yo he venido a daros vida y vida en abundancia, ¿no? He venido a traer una libertad y una reconciliación con el ser humano que trasciende completamente a vuestras ideas. De hecho, por ejemplo, tú mencionabas justo la idea del templo. Cuando Jesús habla con la mujer samaritana, hay Sí. un momento extraordinario, ¿no? En el que la mujer le dice, entonces, ¿qué adoramos? ¿En este templo, en Jerusalén? ¿O adoramos aquí? Y Jesús le dice, En ningún lado. llega un momento en el que adoraréis en espíritu y en verdad, ¿no? O sea, que la iglesia de alguna manera seréis ustedes mismos, ¿no? Que Dios vendrá a habitar en vuestros corazones. O sea, lo que Jesús trae es una revolución por completo del sistema religioso. O sea, no es, oye, vengo aquí a la tierra para meterte en la iglesia. No, no, Jesús dice, oye, que vengo a la tierra. O sea, que Dios se encarna para vivir dentro de ti, para que haya un encuentro personal con Dios. Que eso después se va a materializar de muchas maneras diferentes. Y seguramente la forma en la que se materializa es encontrando comunidades cristianas en la cual practiquemos nuestra fe, ya bien sea en una iglesia, bien sea en una casa o bien sea en el parque al lado de tu casa. Me da igual. El punto importante es que el mensaje del cristianismo es que es un Dios que se encarna con el objetivo de reconciliarse y vivir en la vida de esa persona, para que esa persona experimente el amor de Dios, la reconciliación y la comunión con el resto de hijos de Dios que están en la tierra. Y esa comunión ocurre a través de ese movimiento que Jesús hace de humanizarnos, de traernos la paz, de reconciliarnos con Él. Entonces, sí, es muy importante eso. O sea, el mensaje de Jesús nunca fue un mensaje de vengo a Fundar convertirte otra a esta estructura religión. religiosa. Sí. No, no tiene ningún tipo de sentido. Que aún así es normal, como decíamos antes, que el ser humano intente organizar la estructura, intente darle cierta consistencia teológica, e intente sistematizar y organizar las ideas y las prácticas. Y que a veces lo haga de una mejor manera y que otras veces lo haga de una manera un poquito, sí, menos positiva. Claro, no, así es. Ahí estamos de acuerdo. Esa percepción que, bueno, que se trae, ¿no? De esas tradiciones antiguas donde la estructura y el culto, pues, tenía ciertos parámetros que luego se le asociaron al mismo mensaje de Jesús. Ahora, Claro, quisiera aunque escuchar. sí es importante, Salim, Sí, perdóname, adelante. es importante, sí, solo señalar sobre esto para que no se me malinterprete, que sí que creo que hay un mensaje claro en toda la predicación de Jesús y es entender que la fe no se vive en soledad. Creo que Jesús quiere dejar claro que la experiencia de Dios y la reconciliación con Dios y esta cosa que trasciende al humano no se vive solo en tu cuarto, Sí, con tu compartir, ¿no? Biblia En o grupo. rezando, que ocurre en comunidad, que la experiencia de fe ocurre en comunidad, por lo cual, se llame como se llame, ¿no? El concepto de iglesia para Jesús trasciende a un edificio en el cual hay una cruz colgada. Pero para Jesús creo que sí hay un concepto de hay que juntarse y encontrarse con Dios de manera comunitaria, ¿sabes? Entonces sí que hay un concepto de iglesia, en esa iglesia en mayúscula de todos aquellos que son hijos de Dios, que se encuentran con Dios juntos, que parten el pan, que recuerdan lo que Dios ha hecho por ellos y que en ese encuentro hay salvación y vida eterna de nuevo, lo cual es espectacular. Sí, te quería preguntar, ¿qué percepción tienes tú sobre el tema de la segunda venida? ¿Crees que volverá Jesús en cuerpo, físicamente, el mismo personaje que caminó hace 2000 años? ¿O qué percepción tienes tú acerca de ese evento, ¿no? Que sabemos que es muy predicado, es la promesa, ¿no? Que dentro del mundo del Sí. cristianismo se hace. ¿Qué percepción tienes tú de eso? Mira, tío, no soy experto en ese tema de la escatología, de la segunda venida, y estoy tranquilo con no saber demasiado sobre el tema. Veo mucha gente que escribe muchas cosas, muchas de las cosas que se escriben me parece que están un poco, o mejor dicho, no están muy fundamentadas. Estoy tranquilo y tengo mi esperanza puesta en la muerte y resurrección de Jesús, la cual me da tranquilidad para acostarme tranquilo y saber que si mañana Jesús vuelve, me va a recoger con los brazos abiertos. Y me va a recoger con los brazos abiertos
no basado en mi gran comportamiento y mi gran praxis de vida, sino en base a que estoy reconciliado con Dios a través de lo que Jesús ha hecho por mí. Entonces, no tengo una gran teoría sobre la segunda venida. No sé si habrá una cosa u otra antes. Y no me perturba, la verdad. Estoy más preocupado en vivir mi vida hoy, en intentar traer un reino de Dios a la tierra, en que la tierra sea un lugar más justo, más bello y más bueno para la gente que me rodea. Entonces estoy en ese caminar preocupado en el hoy, porque de hecho lo interesante, Salim, es que Jesús ya nos advirtió sobre esto, ¿no? Ya él dijo, dejad de preguntar cuándo, ¿no? Y hacer teorías de allí y vivir el hoy ahora. Y amad a vuestro prójimo como a vosotros mismos, ¿no? Y entregar la segunda chaqueta que tenéis, ¿no? Y vivir el sermón del monte. Porque la idea es que a lo que Jesús llama a los discípulos es a vivir el sermón del monte y no a construir teorías de la escatología de la segunda venida. Que curiosamente, en muchos momentos en los que los cristianos nos hemos centrado en construir ideas sobre la segunda venida, pero hemos dejado de practicar el sermón del monte, de entregarnos a los demás y intentar hacer de este reino un reino más justo en los que habitar en plenitud con Dios. Sí, ¿No? Y que muchas de esas teorías se le colocan fechas y siempre se equivocan, ¿no? Por el tema de las fechas, de que no llegan tal año, tal cosa. Y bueno, yo coincido contigo en que en el tema de la segunda venida pues hay bastante desconocimiento, por supuesto, y quizás unas interpretaciones que no son tan acertadas en ese punto. Sin embargo, bueno, y aquí entramos a un terreno que es profético, porque Jesús daba señales, ¿no? Para entender ese tiempo, espacio en el que se encontraría la humanidad antes de ese evento. Bueno, tú mencionabas ahorita que te interesaba mucho contribuir, ¿no? A traer un reino de Dios a la tierra. sí. ¿Qué acciones consideras tú que son óptimas, ¿no? Para ese propósito que tú tienes? ¿O qué acciones vienes haciendo? Mira, la primera cosa, Salim, que creo que tenemos que hacer es trabajar en nuestra propia vida, en entender las heridas que tenemos, en entender nuestros traumas, en comprender las cosas que no hacemos bien y después de entenderlas, amarlas. O sea, creo que hay una parte muy importante en ese mensaje de Jesús de amar a tu prójimo como a ti mismo. Hay una parte de amarse a uno mismo, que es muy importante. Porque hay una parte de no amarse a uno mismo que nos incapacita para amar a los demás. Entonces, yo estoy en el proceso de amarme bien a mí mismo y amar a los demás. Y en ese proceso implica conocer mis debilidades, conocer las cosas que hago mal, intentar trabajarlas, intentar que mis heridas, mis traumas, mis historias en última instancia hagan daño a los demás. Y luego en ese camino intentar hacer la vida de la gente que tengo a mi alrededor más justa, más buena, intentar amar a las personas por encima de lo que crean, de lo que amen y de lo que adoren. Porque creo que es a lo que Dios nos llamó, a amar a los seres humanos y a predicar el mensaje de Jesús con una vida humilde, sencilla y que sea un testimonio vivo de lo que Él ha hecho. Entonces, sí, diría eso, o sea, conocerme a mí mismo, amarme, amar a los demás y en ese camino, pues mostrar lo que Dios ha hecho en mi vida y lo que hace en mí de una manera sencilla y natural. Y eso es lo más importante, ¿no? Practicar aquellas enseñanzas, aquellos conocimientos que nos hagan mejores seres humanos y dar el ejemplo, ¿no? Contribuir con eso, con esas pequeñas acciones, sin alardear o sin tanta parafernalia, ¿no? Alrededor, sino en la medida que seamos más humildes y podamos contribuir en algo, ahí estamos aportando lo suficiente. Porque a veces queremos hacer mucho pero sin una claridad, sin un propósito claro y bueno, ahí realmente no terminamos haciendo lo que en un principio queríamos. Claro, Sí, adelante, ¿ibas a decir algo? no, no, Ah, ok. 100%, eso. No, bueno, ya para ir concluyendo, ¿no? El tema que se ha pasado el tiempo volando, ha sido una charla muy, muy interesante. Este espacio de podcast, como lo decía al principio, yo aquí traigo invitados de todo tipo de creencias, de distintas situaciones, de distintos conocimientos, y siempre lo hago porque primero a mí me encanta aprender de la gente, aunque no tengamos visiones iguales, aunque no creamos las mismas cosas,
aunque sean totalmente contrarias las posturas que tengamos. Por ejemplo, yo no creo para nada en el terraplanismo, más sin embargo aquí Claro, traje un terraplanista y eso estuvimos charlando muy claro. interesante del tema, ¿no? Y yo lo hago para aprender. Y también lo hago para que las personas que ven el canal, los seguidores del canal, entiendan que se puede conversar con cualquier persona sin que necesariamente piense como tú. Y en este caso, tú manifiestas la fe dentro del cristianismo y hemos conversado, tenemos muchos puntos en donde coincidimos y otros que no, pero no pasa nada. Al final, pues somos seres humanos, somos hermanos de un mismo planeta. Tú estás allá en España, vives en España, yo vivo por acá en Colombia, nunca nos habíamos visto, pero podemos hablar y conversar sin ningún problema, ¿no? Y eso es lo más importante, Maravilloso. que Claro. aprendamos a escuchar a los demás sin señalar, sin ningún tipo de problema. Y ahí aprendemos todos. ¿Cuánto no he aprendido de ti yo hoy? Quizás tú has aprendido alguna cosa de mí. Y eso es lo más importante, ¿no? Y bueno, nada, mi hermano, yo te agradezco muchísimo por aceptar esta invitación. ¿Tienes redes sociales? ¿Has pensado abrir un canal de YouTube? ¿O cómo la gente que de pronto quiere Sí, saber un poco más de tus opiniones, de tus ideas, puede contactarte? claro, mira, o sea, lo más fácil es que lo hagáis a través de Instagram, que me podéis seguir, es Josué Moreno X en Instagram, ahí estoy. Y luego, bueno, tengo el mismo perfil en TikTok y en YouTube tengo un proyecto que se llama El Cafetal, en el cual hago entrevistas a diferentes personas que no piensan como yo casi nunca, en la que converso sobre muchísimos temas. La idea es hablar sobre las grandes preguntas de la vida, Dios, la espiritualidad, nuestras historias, nuestros orígenes, la muerte, y hablarlo desde la metáfora de la vida del café. Qué interesante. Entonces, ahí pueden seguirme y ver las entrevistas que subimos. Subimos una entrevista al mes nueva y es probable que subamos algún contenido más a partir de ahora. Y luego, a través de la fundación con la que yo trabajo, que se llama Fundación Pontea, subimos contenidos nuevos también con bastante frecuencia. Y ahí seguramente pueden encontrar alguna charla mía o alguna cosita por ahí. Pero lo más fácil es que me sigan en Instagram y ahí iré publicando las cosas nuevas que vaya haciendo. Josué Moreno X. Así sales X, sí. en En Instagram. Instagram y TikTok, sí. Ah, ok, sí, pero yo te contacté, como te decía, por el Instagram, que fue en el momento lo único Sí. que encontré. Y Bueno, cualquier cosa que necesitéis, si los que no estáis escuchando, me podéis escribir por ahí, un mensaje privado, intentaré sí, responderos. sí, en la medida de lo que se pueda, porque imagino con tantos mensajes es Sí. una locura. Sí. Bueno, no, Intento, Josué, intento. encantado de haberte tenido por acá. Un placer, parce, un placer. Sí, muy, digamos que tu disposición excelente de querer abrir el espacio, de venir a conversar un poco sobre estos temas tan interesantes que siempre se puede sacar, se puede aprender más. Podemos durar aquí horas y horas hablando de estos temas y, bueno, nunca nos cansaríamos porque siempre, bueno, la naturaleza humana, ¿no? De poder entender aquello que es imperceptible, ¿no? Con los sentidos físicos, aquellos misterios, aquellas cosas que siempre nos apasionan. Bueno, ahí está Josué Moreno, mi hermano. Aquí Las estamos. puertas están abiertas. Cualquier cosa que necesites de mí en algún momento, ahí tienes mi contacto. Y yo Chévere. encantado de colaborar contigo, de contribuir, de ayudarte pues en lo que yo pueda desde acá. Y ahí estamos en contacto, ¿no? Un abrazo para todas las personas que estuvieron allí en el chat comentando, en los comentarios que nos van a dejar por allí, su opinión, ¿no? Acerca de esta charla, porque esto no fue un debate, ¿no? Esto fue un compartir, donde simplemente quería expresar y compartir con Josué algunas ideas que, bueno, tenemos en común algunas y otras no tanto, para escuchar la visión de Josué de estos puntos de vista, ¿no? La existencia de Dios, la figura de Jesús y esa percepción de Dios que la humanidad terrestre tiene. Un fuerte abrazo para todos, les agradezco siempre su apoyo al canal, los que no están suscritos los invito a suscribirse y también seguirnos en nuestro Spotify, ya saben, Flecha Antigua, ahí tenemos el perfil también y a través de nuestra fanpage de Facebook. Les envío un fuerte abrazo a todos y nos estamos viendo en un próximo video.